Un saludo muy especial a todas las personas que cada miércoles nos acompañan a través de Sanamente, un programa dedicado a hablar de temas relacionados con salud mental y bienestar emocional. Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hemos venido hablando sobre temas relacionados con salud mental, enfermedades mentales o alguna alteración emocional, pero hay algo que acontece a todas estas enfermedades y se trata de el estigma en salud mental. Para el día de hoy nos acompaña la trabajadora social de la Comisaría de Familia de nuestro municipio, Valeria Giraldo. Una vez más, Valeria, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar acá y un saludo muy cordial a toda la comunidad guatapense que nos escucha y además toda la gente que se conecta a través de las redes sociales, gente de otros municipios. Estamos esperando que este programa llegue a muchos lugares. Así es, Valeria, y es que precisamente es importante que podamos ser visibilizados por muchas personas por la importancia en especial del tema que traemos para el día de hoy, el estigma en salud mental. ¿Qué es eso del estigma? Si bien hemos hablado de que para definir este estigma tenemos que mencionar primero qué es la salud mental, entonces podemos empezar diciendo que la salud mental, según la OMS, es ese estado no solo de bienestar físico, sino también de bienestar emocional o psicológico, donde la persona, gracias a sus capacidades, es capaz de solventar, digámoslo de alguna manera, todo lo que acontece en el día a día, es capaz de subsistir y enfrentar los acontecimientos difíciles que se presentan de acuerdo a sus capacidades individuales, personales y colectivas. Pero entonces, teniendo en cuenta esto, también hay datos que hablan de que por lo menos el 1% de la población mundial padecerá enfermedades mentales tan graves como la esquizofrenia y otras enfermedades que generan precisamente lo que llamamos estigma. Pero entonces, ¿a qué hacemos alusión con este tema del estigma? Claro que sí, Lisa. El estigma se conforma por los estereotipos, prejuicios o digamos este tipo de conductas discriminativas que ejerce una persona o varias personas hacia una persona que tiene algún tipo de característica. Ya digamos aterrizándolo al tema que estamos hablando del día de hoy, estaríamos hablando del estigma hacia las personas que tienen algún tipo de dificultad a nivel mental, ¿cierto? Encontramos que hay varias formas en las que se presenta este estigma. Tenemos el autoestigma o el estigma por asociación. Recordemos que entonces nosotros, digamos como personas que podemos padecer algún tipo de enfermedad o dificultad a nivel mental, a veces tenemos ese estigma y esa discriminación propia por el hecho de estar padeciendo, digamos, este tipo de condición. Entonces tendemos a aislarlos, tenemos conductas pues que obviamente afectan nuestra relación con la sociedad. Y cuando hablamos del estigma por asociación, nos referimos a cómo a nuestro alrededor, nuestras redes sociales, nuestras redes familiares también generan ese tipo de discriminación por el hecho de nosotros tener una condición. Esto nos afecta no solamente a nivel personal, sino social, familiar y otras más pues dimensiones del ser humano. Sí, Valeria, y es que precisamente mencionas allí las características negativas que trae consigo el estigma. Lo primero que cabe resaltar o que cabe tener en cuenta es que este estigma que genera la sociedad hacia los diagnósticos con enfermedades mentales pueden agravar completamente una situación en una persona. Es decir, a raíz del estigma se derivan otras situaciones como tú lo mencionabas, el aislamiento. Entonces una persona que tenga alguna dificultad emocional, algún padecimiento mental, va a tener la tendencia a aislarse, a evitar buscar ayuda, a segregarse de los grupos comunes o los pares, y esto va a generar quizás otras complicaciones a su enfermedad. De pronto puede aumentar también la depresión, la ansiedad, el estrés, alteraciones del sueño, alteraciones en los hábitos alimenticios, porque la persona además va a empezar a autocriticarse. Y es que cuando hablamos de enfermedad mental la gente siempre tiende a alarmarse, y mira que es muy paradójico porque cuando hablamos de otros diagnósticos no hay ni siquiera ese temor a hablar del diagnóstico. Soy una persona diabética, soy una persona hipertensa y es una enfermedad, pero cuesta mucho reconocer que existen otras enfermedades y que cualquier persona las puede padecer. Entonces cuesta mucho decir soy una persona con un antecedente de depresión y soy una persona que todos los días puede que no esté bien, como nos pasa comúnmente a todos los seres humanos.
y pasa que también genera alteraciones en otros ámbitos. Entonces está el ámbito familiar. La misma familia tiende también a sentirse rechazada por la situación individual de uno de sus integrantes, también a nivel laboral. Entonces las personas son discriminadas en un trabajo, en una empresa, porque sencillamente tienen un diagnóstico previo de enfermedad. Usted tiene la creencia de que no van a poder cumplir con sus funciones como profesional teniendo algún tipo de dificultad a nivel mental. Y a mí me parece muy importante porque tú dijiste algo que es vital y es obviamente una de las primeras cosas que nosotros tenemos que pensar cuando de pronto ejercemos, digamos, como algún tipo de discriminación. Y es que una persona que sufre este tipo de dificultades o que tiene pues como estas problemáticas, al sentirse rechazado, estigmatizado, segregado por la sociedad, va a preferir ocultar eso que siente, va a preferir no buscar ayuda profesional que necesita, y eso obviamente va a generar consecuencias muy negativas a nivel personal, a nivel físico. Obviamente sabemos que en enfermedades pues de tipo mental, como lo es, digamos, conductas pues depresivas o este tipo pues como de enfermedades, pueden desencadenarse obviamente en algún comportamiento suicida. Entonces las personas, al sentir que la gente los va a juzgar, los va a, digamos, hacer sentir mal solo por el hecho de estar pasando por esa situación, ellos van a evitar buscar la ayuda que necesitan, y obviamente eso puede generar consecuencias pues a su vida personal. Además, porque tú lo mencionas muy bien, y es que a las personas se les empieza a dar un criterio personal de cómo pueden pensar o cómo pueden sentir. Es decir, generalmente cuando hay un diagnóstico de enfermedad mental, las personas tienen la tendencia a que toda la vida de esa persona y su forma de ser gira en torno a esa enfermedad. Entonces, ¿a qué van con esto? A que ya asumen o agregan características a la persona sin preguntarle, sino que simplemente por el hecho de que conoces a alguien y te dice: tengo antecedentes de trastorno afectivo bipolar. Entonces inmediatamente todo el discurso y toda la forma de ser de esa persona va a estar determinada a modo personal de quien hace el prejuicio por esa enfermedad. Entonces, incluso pueden limitar actividades que hagan diarias. Entonces, ay no, yo no te incluyo en este plano, yo no hago esto contigo porque esto puede afectar tu estabilidad emocional y no quiero de pronto tener que lidiar con esta dificultad. Entonces, me parece muy cierto lo que estás diciendo con respecto a que entonces la vida entera gira en torno como a esa dificultad que tiene la persona, y nosotros no entendemos que realmente hay una globalidad y hay un montón de ámbitos más en donde las personas llevan su vida con total normalidad y sin problema alguno. Y que no se puede reducir la persona solamente a una etiqueta o solamente a un prejuicio personal que hagamos sobre esa persona. De ahí que también no se tiene una vida laboral satisfactoria. Generalmente las personas con antecedentes de enfermedad mental son altamente discriminadas en el campo laboral. Entonces se asume premeditadamente y anticipadamente que la persona o no tiene capacidad de razonamiento lógico, o no tiene capacidad de comunicación adecuada, o que seguramente va a ser una persona problemática, que va a ocasionar dificultades a nivel laboral severas, y eso hace que sean altamente discriminados en el trabajo. Claro que sí, Lisa, y no solo en el ámbito laboral se encuentran estas dificultades, sino también los medios de comunicación son una forma también en la cual se genera muchísima más estigmatización. A veces hay desinformación. Exactamente, pasan datos erróneos sobre los diagnósticos, tienen, digamos, un lenguaje de pronto morboso y que no es el adecuado para hablar sobre estos temas específicos, y eso genera, obviamente, como ustedes saben que los medios de comunicación tienen tanto impacto en este momento en nuestra sociedad. Tienen mucho alcance poblacional. Entonces van a generar también que se genere muchísimo más aislamiento de estas personas, muchas más creencias erradas, negativas, que obviamente no van a propiciar que estas personas tengan tranquilidad y puedan hablar, digamos, de sus diagnósticos con tranquilidad, o que puedan asumirlos de la forma que es. Además, precisamente en estos medios de comunicación también se difunde información que tiene que ver con características, como lo mencionábamos ahorita, que se asocian a la enfermedad mental. Es decir, siempre los comportamientos violentos o las conductas destructivas
se asocian a las personas que tienen alguna enfermedad mental, es decir, no se reconocen que son elementos que muchas veces son diferenciales en cada persona. No todas las personas que tienen conductas agresivas es porque necesariamente tienen un diagnóstico en salud mental o viceversa, y esto genera muchísimo más estigma y disociación también en las enfermedades. Esto trae cualquier cantidad de problemas, como la inadecuada adherencia a los tratamientos. Esto es una problemática que agrava la enfermedad porque al no dársele precisamente la importancia que tiene, las personas entonces tienen mayores dificultades para ser constantes en el uso de medicamentos cuando los requieren. La familia tampoco generalmente tiene o adquiere esa responsabilidad para que sus familiares tengan una garantía de la ingesta adecuada del medicamento. Y digamos que socialmente no se visualiza la enfermedad como una necesidad que se deba tratar, sino simplemente casi que a veces, y desde tiempo atrás, se ve como casi que una maldición, ¿cierto? Entonces la persona que padece una enfermedad mental ya hay que segregarla de todo tipo de espacios, y además nunca o generalmente nunca recibe el acompañamiento que merecen. Digamos que nosotras como vigías o cuidadoras de la salud, tú desde el campo de trabajo social, hemos tenido que acompañar muchísimos casos donde esa red o tejido familiar no es lo suficientemente fuerte para generar un apoyo para las personas con enfermedades mentales. Claro que sí, diariamente, y la verdad es una situación que se genera en todas las comunidades y en todas las familias, precisamente por las cuestiones de estigma. Nosotros como redes familiares a veces estamos fallando en brindarle ese apoyo incondicional a nuestro paciente, a nuestro individuo miembro del grupo familiar, debido a que también recibimos por parte de la sociedad todas esas críticas. Entonces nosotros como familia nos sentimos un poco apenados, y eso, exactamente, eso va a generar que entonces nosotros no brindemos como ese apoyo necesario para esta persona, y obviamente, como hablábamos ahorita, el tema de la adherencia al tratamiento no va a ser, digamos, buena para el tema de salud de enfermedad del usuario. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de estos grupos familiares es indispensable el apoyo. O sea, realmente las redes familiares dentro de este proceso de salud de enfermedad de una persona con dificultades a nivel mental o psicológico genera cambios, y realmente es indispensable y motivante para que la persona pueda, digamos, recuperar su estabilidad. Encontramos que a veces las redes familiares, precisamente porque la misma persona tampoco le da esa importancia, entonces ellos también dejan a un lado, bueno, si él, que es la persona que está sufriendo las dificultades, no le pone importancia y no le interesa, entonces a mí como familia, ¿por qué me tiene que interesar? No, nosotros tenemos que adquirir un papel de motivadores, de incentivadores, porque realmente es un proceso difícil, y nosotros como individuos a veces solos no sentimos que vamos a ser capaz de superar esas dificultades, y que a nuestro alrededor tengamos a nuestra familia, a nuestros amigos diciéndome, no, es que es algo a lo que le debemos dar importancia, es algo que nosotros debemos manejar de la manera en como los profesionales nos dicen que lo debemos manejar. Entonces todas esas cositas son las que van ayudando a que una persona pueda, digamos, tener ese proceso de recuperación que todos queremos para que esté bien. Bueno, Valeria, aquí mencionas una cadena de sucesos asociados al estigma en la enfermedad mental, y vale la pena resaltar que muchas veces también en los medios o en las instituciones de salud, por muchas causas, ya sea por falta de tiempo, falta de recursos o falta de insumos, también hay una subvaloración a los diagnósticos en salud mental. Entonces se dirige la persona simplemente al conjunto de síntomas, y se deja de lado todo el entorno familiar, social, individual y personal, que era lo que mencionábamos ahora, y de allí entonces nace un diagnóstico que se le da a esta persona, y esta persona entonces, asociada al estigma que genera la sociedad por esta característica que le ha sido designada, entonces empieza a tener unas conductas de poco cuidado hacia sí mismo, de poca responsabilidad también, incluso asociado quizás a la patología que padezca, para su cuidado personal. Y esto sumado a una red de apoyo familiar pobre o un poco débil en términos de acompañamiento, entonces agrava la situación del paciente. Y es que las personas con una enfermedad mental,
con una dificultad emocional no necesitan de lástima, sino precisamente de una conciencia de que es una enfermedad mental, como ocurre con otras enfermedades que le acontecen a los seres humanos, que requieren tratamiento, seguimiento, acompañamiento y que requieren entonces una permanencia muchas veces en el tiempo, que debe ser apoyada idealmente por la misma persona, pero también por esa familia que es la que tiene la conciencia, como tú lo decías, de que la persona en un momento determinado necesita ayuda. Esto pasa mucho también con las enfermedades mentales asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, que además se ha determinado que también el 13% de la población mundial padece o padecerá alguna enfermedad asociada al consumo de sustancias, y es una problemática que se vuelve además compleja, digamos que por la dificultad que tienen las personas a solicitar ayuda en términos de enfermedades por consumo de sustancias. Y además este tipo de patologías sí que es cierto que generan estigmas, porque se considera que las personas que consumen, la sociedad de una vez las encasilla en personas incapaces, en personas que son débiles y que no pueden recibir una atención adecuada, y es justamente las que más lo pueden necesitar. Entonces mira la importancia de que los grupos familiares se empoderen de la responsabilidad que tenemos todos y todas de acompañar los procesos de cuidado a las personas con enfermedad mental. No, y antes de ese proceso, digamos, de acompañamiento, está el asumir también que en nuestro grupo familiar, que incluso nosotros mismos y la persona pues que realmente está presentando el diagnóstico, o sea, necesitamos de ese apoyo profesional, porque en algún momento de nuestras vidas, por nuestro curso de vida, todas las dificultades que hemos tenido, o incluso en situaciones actuales que pueden ser problemáticas, vamos a necesitar de un apoyo y una orientación de una persona profesional. Entonces, es indispensable que nosotros como familias empecemos a asumir que necesitamos ese apoyo, ¿cierto? Y que no estamos locos por el hecho de tener alguna dificultad a nivel mental, a nivel psicológico, porque eso es el común denominador, ¿cierto? Normalmente cuando, digamos, nosotros como psicosociales o, por ejemplo, se brinda atención pues a familias, se encuentra y no, es que yo por qué voy a llevar al psicólogo a mi hijo o a mi hija si es que él no está loco, y es que yo no estoy loca, yo no necesito ayuda de nadie. Realmente entonces el proceso de entender que todos necesitamos de esa orientación para saber cómo afrontar nuestras dificultades y nuestros problemas es lo que nosotros necesitamos para poder tener una vida mejor, plena, más tranquila, y donde todos nuestros miembros, digamos, del grupo familiar puedan, digamos, aportar a esa convivencia familiar y a esa armonía de, digamos, de nuestra comunidad. Así es, Valeria, por eso es tan importante entonces empezar a hablar de estos temas que son comunes en la sociedad y sobre los cuales se está atacando ese estigma desde la infancia. Es muy bueno también, y lo mencionábamos en anteriores programas, hablar de educación emocional, hablar de no patologizar lo que al ser humano le pasa, y de que se pueda tener una conciencia general de que las enfermedades mentales existen y que nos pueden pasar a todos en cualquier momento de la vida, desde la infancia hasta la tercera edad. Y también es importante empezar a reconocer entonces cuáles pueden ser los medios para disminuir o reducir el estigma. Y podríamos empezar hablando de buscar información en medios que sea verídica. Es un reto muy grande, pero también necesario el hecho de sensibilizar, ¿cierto?, a toda la comunidad. Nosotros hacemos parte, digamos, también de ese cambio con respecto a la no estigmatización, no discriminación. Entonces tenemos que procurar crear espacios de participación igualitaria, equitativa, el acceso a las oportunidades laborales. Tiene que ser un derecho que tenemos que garantizar para todos los ciudadanos sin importar estas condiciones, y mucho menos estas dificultades que realmente no pueden significar que una persona vaya a ser desligada de las actividades que puede hacer, o que sea demeritada pues como por todas estas funciones que supuestamente no podría ejercer por el hecho de tener una dificultad a nivel mental. Sí, Valeria, y también es muy importante que a nivel social y sanitario se fortalezca no solo la necesidad de cubrir la atención en salud mental, sino también de que el manejo interdisciplinario sea garantizado a las personas, que tengan más facilidad para acceder a las citas de seguimiento de psicología, psiquiatría, todas estas necesidades que tienen las personas para realizar o recibir una atención adecuada en salud mental. Y también es muy importante brindar psicoeducación a las familias para que esas redes de apoyo se fortalezcan
con información adecuada, con información precisa sobre las responsabilidades que tiene tanto la familia como la persona, como el Estado y como la sociedad en general de acompañar estos procesos de enfermedad mental y resignificarlos, integrándolos también a la vida en sociedad, que como tú lo decías, no es tan fácil, pero precisamente poco a poco queremos disminuir el estigma y que la salud mental sea reconocida como una problemática que debe ser atendida, igual que las otras situaciones de enfermedad del ser humano. Bueno, Valeria, lastimosamente entonces también se nos acaba el tiempo, pero sabemos que hay muchas medidas para afrontar o hablar de esta temática que se relacionen con el cuidado y la reducción del estigma. Entonces quiero pues agradecerte por haber participado en nuestro programa, pero antes invitemos a las personas a ver nuestra cápsula mental. Estamos celebrando la 4ª jornada sobre la discapacidad en primera persona. Ya hemos escuchado las experiencias de Manu y Julia. Y ahora vamos a escuchar a Bruno, quien tuvo un brote psicótico y comprendió que tenía que seguir un tratamiento. Ahora trabaja a media jornada y colabora en un grupo de autoayuda en Assam. Hoy, Bruno quiere compartir con los asistentes algunas situaciones vividas en las que el estigma de la enfermedad mental ha estado presente. Las personas con trastornos mentales, hasta hace muy poco tiempo, éramos catalogadas como endemoniados, poseídos, vagos y maleantes, y nos apartaban de la sociedad encerrándonos en manicomios. Quizá esto ha podido influir en que, actualmente, sigamos estando más marginados y más estigmatizados que otras discapacidades en diferentes ámbitos de la vida. Socialmente, se nos considera gente peligrosa. Quizá por eso, cuando ocurren hechos trágicos, se suelen atribuir a personas con trastorno mental. Ha habido gente, por ejemplo, que se ha bajado del ascensor al ver que yo entraba. ¿Por qué sucede esto? ¿Por miedo a ser agredido? ¿Somos violentos? Es muy frecuente que, cuando se producen situaciones violentas, las personas con trastorno mental utilicen esa violencia contra ellos mismos. ¿Sabéis la cantidad de personas con trastornos mentales que se suicidan cada día? Cuando ocurren estos hechos violentos, incluido el suicidio, tendríamos que preguntarnos qué está fallando, y probablemente veríamos numerosas carencias en los sistemas de atención. También nos estigmatizan nuestros familiares cuando nos protegen en exceso y nos tratan como si fuéramos niños, como si no supiéramos hacer nada. La sobreprotección, más que una ayuda, es un problema y nos genera sentimientos de inferioridad y de poca valía. Una pareja sentimental puede ser uno de los grandes apoyos con los que podemos contar, pero en muchas ocasiones, cuando conoce el diagnóstico, nos abandona. También he tenido amigos que al conocer mi enfermedad, dejaron de llamarme. En algunas entrevistas de trabajo somos descartados por nuestra enfermedad sin tener en cuenta que estamos compensados y somos válidos para el puesto de trabajo que se ofrece. Yo creo que esto es así porque no disponemos de una información seria y rigurosa sobre lo que es y no es la enfermedad mental. También existe estigma en el campo de la sanidad con profesionales como médicos, enfermeros, psiquiatras o trabajadores sociales. Una vez fui a urgencias con un dolor abdominal y al ver mi expediente clínico me derivaron directamente al psiquiatra, sin hacerme ninguna prueba. En ocasiones sentimos que algunos profesionales no cuentan con nosotros para tomar decisiones que nos afectan. Por suerte, también percibimos que, poco a poco, esto va cambiando y nos hacen más partícipes de nuestros tratamientos. Para acabar con el estigma se requiere mucha más información rigurosa y formación específica sobre enfermedad mental. Además, es necesario la colaboración de todas las partes implicadas: personas con enfermedad mental, asociaciones de familiares,
profesionales y adecuadas políticas sociosanitarias. No podemos pasar por alto el autoestigma. ¿Habéis pensado alguna vez en que el estigma puede venir de nosotros mismos? ¿Que somos nosotros los que nos imponemos los límites? No os pongáis barreras y confiad en vuestras capacidades. Las personas con enfermedad mental se esconden tras una máscara. Yo ya me la he quitado. De todos depende que podamos vivir sin ella. Eliminemos el estigma. Bueno, y entonces esta era nuestra cápsula mental del día de hoy. Valeria, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Esperamos próximamente contar contigo hablando de otras temáticas importantes en salud mental. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy contenta y obviamente también esperando que toda esta información sirva para acabar con el estigma sobre estas dificultades de salud mental. Todos estamos, podemos ser parte de estas dificultades y realmente encontrar la solución. No es algo que implica que nos vamos a aislar o que vamos a ser segregados de la sociedad, no. Nosotros podemos encontrar una solución y es más, estas redes sociales y estas redes familiares son las que nos van a ayudar a poder salir adelante y poder dar solución a estas problemáticas. Así es, difundiendo información verídica y que sea aportante para las personas que nos ven. También agradecer a nuestro alcalde municipal Juan Sebastián Pérez por permitirnos estos espacios, a nuestro canal comunitario Corpagua TV y al Hotel y Brunch La Madriguera de nuestro municipio, que nos permitieron también llegar a ustedes a través de este bonito espacio en el que nos encontramos el día de hoy. Espero que nos volvamos a ver nuevamente el próximo miércoles a las 5 de la tarde a través de nuestros canales de YouTube y nuestra página de Facebook. Los espero en una próxima oportunidad con más temas de salud mental.